ambientales. Cuando hablamos de biocompatibilidad, así como nosotros tenemos amigos o amigas que dicen, soy bien biocompatible, me llevo muy bien con la persona, ¿no? Pero otros, ahora sale la palabra, lo que es las amistades tóxicas, ¿no? Que siempre con esta persona porque es muy tóxica, ¿no? Entonces no hay biocompatibilidad. Son tóxicos porque hace daño. En vez de apoyarte como amigo, te hace daño. Entonces por eso vamos a ver ahora lo que es biocompatibilidad de los materiales vegetales, ¿ya? Entonces, quiero para acá. Para acá. ¿Cómo? Ahí me olvidé de poner. Ya. Entonces vamos a ver biocompatible, ¿no? Es armonía con la vida. No solamente acá nos está hablando de la boca, ¿no? Todo biocompatible, compatibilidad con la vida. Y que no tiene efectos tóxicos o dañinos sobre funciones biológicas, o sea, de que no nos haga daño, ¿no? Entonces, ¿qué estamos valorando nosotros en nuestro planeta? ¿Pueden guardar el teléfono? Ya, ¿qué estamos haciendo con nuestro planeta? Nosotros estamos destruyendo, ¿no? Como dice, la bacteria más grande es el humano, porque está destruyendo su propio planeta. Entonces, lo que nos dice tiene efectos tóxicos o dañinos sobre las funciones biológicas. Entonces, cuando usamos un material en boca, tenemos que tener bastante cuidado que no nos haga daño. De todas maneras va a haber. Es como, miren, ustedes saben que el antibiótico lo mejor que les ocurrió fue la penicilina. Pero la penicilina te hace muy bien, pero también hay un grupo, un cierto porcentaje, que son alérgicos. Hasta que llega el shock anafiláctico se puede morir. Pero la cantidad, o sea, el volumen del porcentaje que hace bien, hace que usen este fármaco, ¿ya? Pero siempre con cuidado para ver si es alérgico o no. Entonces, ¿qué significa biocompatibilidad? Es un término derivado del prefijo bio es vida, ¿no? Y de la palabra compatibilidad. Entonces, si yo quiero definirlo, es la capacidad de un material para actuar como una respuesta adecuada en medio biológico en el cual somos utilizados. ¿Qué utilizamos, por ejemplo, en boca? Todos los materiales restauradores, resina, amalgama, cementos, ¿no? Toda clase de cementos de óxido de zinc, policarboxilato, usamos ionómero de vidrio y otros más, ¿no? Y todavía pues, utilizamos también cementos para pegar brackets y todo lo demás. Requisitos para biocompatibilidad. ¿Cuáles son los requisitos? Debe tener sin peligro para la pulpa y tejidos blancos. Cuando nos referimos al bien. Pero si es para el problema sistémico, o sea, todo esto sin peligro al ser humano, ¿no? No contener sustancias tóxicas. Libres de potenciales sensibilizantes y no tener potencial carcinogénico. Carcinogénico es no tener propiedades o problemas que nos puedan dar el cáncer. Porque ahora hay muchos productos que tienen este problema, ¿no? Ustedes saben que las frutas les aumentan saborizantes. En la plantación saborizantes, color, ¿no? Ahí hemos hecho con el doctor Maita un artículo. ¿Conocen al doctor Maita, no? Ya, cuando lo van a conocer, el doctor es el investigador número 1 de acá, es el investigador, ¿cómo le dicen a ellos? No, él es investigador distinguido de la galería atlánttica. Imagínense, y tenemos ahorita otro investigador distinguido desde el doctor Cayo. El doctor Cayo y él son los investigadores distinguidos de acá y sentámonos orgullosos. Y él ha hecho también sus trabajos, por ejemplo, el doctor Maita, que la banana con radioactividad. Entonces, ¿cómo se consigue este fruto con radioactividad? Para madurar los amarillitos que dicen plátanos inorgánicos. Ustedes han dicho que ninguna manchita tiene bien amarillito, eso es malo, pues. Yo también pensaba que esas eran las frutas más, ya bueno, ahora que hemos estado leyendo los artículos, a ellos les echan unas radiaciones, unos productos, las manzanas esas rojitas sin manchitas, esas también
transgénicos, creo que le dicen, no sé qué más les meten ahí, que son bien dulces y bien bonitas. Dicen que las mejores son las que cultivamos nosotros, la micaela, las delicias, todas manchaditas. Esas son más sanas que esas propias manzanas. ¿Ya? Todas esas frutas. ¿Ya? Entonces son productos de cancerígenos. Por eso es que muchos productos ahora tienen esos insumos para poder madurar a las frutas y que estas no se valoren. Yo recuerdo pues de que le echan a los plátanos qué líquido para madurar los plátanos, un polvo, no me acuerdo el nombre, sulfuro, no sé qué, y eso es malo también. Entonces todo eso son cancerígenos, por eso es que ahora ha aumentado la incidencia y la prevalencia de cáncer. Cuando hablamos de prevalencia es que hay cánceres, pues, no la enfermedad, pero cuando hablamos de incidencia es que estamos aumentando cada vez más casos. Entonces hay que diferenciar prevalencia de la enfermedad dada y incidencia es la que está aumentando, está apareciendo en más casos. Investigaciones de Cook, dice, ¿no? Cook, él es un investigador también que en el año 1987 afirma, él dice que no hay material malo, no hay material que produzca así de frente necrosis, sino son las bacterias. ¿Ya? Entonces las bacterias, hemos visto con ustedes que cuando hemos colocado la resina y cómo es que se contraía y arriba quedaba libre, entonces y a los costados también. Entonces cuando hay la microfiltración, estas bacterias se van a la base de la pulpa y se produce pues todo lo que es problema de infección. Por eso es que dice que no hay material malo, sino las bacterias son las que empiezan a destruir. En el año 1992, dice, en la conferencia científica de la Academia Americana de Odontología Cosmética, Kant es otro investigador que de repente ustedes lo han escuchado en rehabilitación o cuando hagan rehabilitación. Dice, él hace una revelación. Él, cuando restaura el diente, coge un cuerno pulpar. Entonces hay exposición. Y él agarra, limpia todo y encima le pone ácido ortofosfórico. Luego lo lava, le pone un adhesivo y deja y sella bien esa cadena. Y le resultó porque la dentina empezó a formar dentina secundaria, ¿no? Y empezó a cicatrizarse. Pero si a él ese material que no hubiera sellado bien, hubiera entrado las bacterias, se inflamaba, necrosis, todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que le dice? La colocación de una restauración adhesiva lo hace, ¿no? Sin embargo, la ausencia de publicación, él no hizo ninguna publicación, no publicó, es como ustedes de repente inventan algo y le cuentan al amigo y ustedes no lo publican, el amigo lo publica y es de él, pues, porque ustedes, pero esa es mi idea, dicen, ¿no? Pero no le hacen valer porque quien publicó, el que publica es el que vale, ¿ya? Entonces, él no lo publicó, pero Frage en el 1994 él sí lo publica. Frage en el 94 escribe un caso de un descubrimiento pulpar igualito a lo que hizo acá, ¿no? El razonamiento para la utilización de esta técnica se basa en la creencia que si se obtiene un sellado efectivo y permanente, evita la invasión de bacterias de la pulpa y se recupera. Y lo apoyó a Frage fue en 1996, ¿ya? Koch y colaboradores, ya entramos al año 98, realizaron una evaluación histológica para determinar la biocompatibilidad del imprimidor. Esto cuando aparecen los materiales selladores, o sea, para tener una odontología restauradora adhesiva, antes no se utilizaba solamente el adhesivo, sino el imprimador, que era el primer, adhesivo y la resina. Entonces estaban separados. Pero estábamos leyendo unos artículos también de que los mismos fabricantes unen al imprimante, o sea, al imprimador o el primer junto con el adhesivo y sale el adhesivo que vamos a utilizar, el de quinta generación. Pero ¿por qué lo unen? Para evitar, dice, para que el profesional tenga más tiempo todo lo ve dinero, más tiempo para poder tener más producción económica. Entonces, ¿por qué utilizábamos antes separados? Sería mucho mejor, sellaba mucho mejor, ¿no? Primero el primer, pues tenías que esperar unos 3 minutos, luego secabas un poquito y colocabas el adhesivo, luego esperabas otros 5 minutos
y recién polimerizadas. Pero con el quinta generación colocas el adhesivo y a los 2 minutos están polimerizados. ¿Qué le estás quitando? Si a ti tenías pacientes como cerca de más de media hora de ahorro de tiempo y más producción económica. Entonces, eso es lo que algunos investigadores también dicen de que no es posible, ¿no? que hagan esto. Y, inclusive hasta la hora del tiempo del polimerizado también. Han disminuido el tiempo y le han aumentado la intensidad de luz. Cuando aumenta la intensidad de luz, más rápido pues se contrae y más microfiltración. ¿Ya? Entonces todo eso sucede solamente por la cuestión económica. Y la conclusión de materiales tales como el cemento, el fosfato de zinc, silicato, resinas compuestas, cuando están bien selladas, son bien aceptadas por la pulpa. Todo esto lo vamos a trabajar, lo vamos a manipular dentro de 2 o 3 prácticas más cuando terminemos con la polinización. Y esto tenemos los Streptococcus, los lactobacilos. Los Streptococcus, escuchen bien, los Streptococcus están en la placa dental, en la placa. No existen las placas lactobacilos. Los lactobacilos aparecen cuando yo hay calidad. Entonces están los Streptococcus, los lactobacilos, pero cuando hay calidad. Mientras tanto, yo les puedo preguntar qué tipo de bacterias existen en la placa dental. Streptococcus, nada más. Y hay no todos los Streptococcus, porque tenemos Biospiridia, tenemos el Streptococcus que está en la placa dental, es el serotipo CEF. Ya, siempre nunca se van a olvidar cuando te digan qué tipo de Streptococcus hay en la placa, ustedes van a decir caries en fosa. Entonces, ¿qué tipo es? C de caries, y F en fosa. Y nunca, por eso yo cada vez que la memoria es muy grande te olvidas, pero si tú empleas una mnemotecnia, te recuerdas. Por eso siempre CEF, porque es caries en fosa. Y ya saben que ese es el certificado, porque el iridia no está dentro de la placa dental, no controlada. Los lactobacilos dijo que estaban cuando no había calidad. Entonces, pruebas para evaluación de biocompatibilidad del propósito. Eliminar cualquier producto componente que esté dentro del producto que pueda causar daño al tejido bucal y ácido facial. Entonces, ¿qué es lo que el propósito? Si yo tengo algún producto que está dañando a los cementos o al material de restauración, me voy a retirar. Así como retiraron la amalgama. Todos echaban la culpa del mercurio. No, el mercurio la retiran a la amalgama. Pero al final, pues, no era tanto el problema del mercurio, sino era la parte del monopolio que hacía el producto de las resinas. Entonces, ahí también el otro punto principal para retirar la amalgama fue la mala manipulación del profesional o aquellos que trabajaban con materiales como era el mercurio. Y el mercurio se usaba mucho en los yacimientos esos ilegales. ¿Y qué hacía? ¿Y por qué? Pero el mercurio era para separar el oro. Separan el oro, el material, no sé cómo lo hacen para separar el oro. Entonces, ¿qué hacían de los relaves? Hay unos relaves, no sé si ustedes alguna vez han visto los centros mineros, los relaves, y esos relaves protegían el mercurio y se iban al río. Entonces, en el río, en épocas que antes no había esos relaves, había peces, habían camarones, habían productos que usan para consumir. ¿Y qué hace esto? Todito los mata, ¿no? Y por eso es que ahora, no sé si habrán entrado ustedes a la conferencia de medio ambiente, que hay bastante cuidado con más. El medio ambiente, pues, para tener cuidado con ello, ¿no? Entonces tenemos prueba de biocompatibilidad, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Primario, pruebas secundarias y pruebas de uso de preclínico. Vamos a ver cuánto es. Prueba 1, evaluación de citoxicidad. Tenemos que evaluar si ese material es citotóxico o no. Y la prueba genotoxicidad, ¿qué es gen, no? Gen. Entonces, acá tenemos que ver en realidad si el paciente nació con ese problema. O sea, porque hay unos que nacen con alergia, ¿no? Comen
frutos secos, como por ejemplo el maní, la nuez, las pecanas, son alérgicos a algunos. Entonces puede llevar hasta el choque anafiláctico. Por eso es genotoxicidad, ¿ya? Pequeños. Grupo 2, prueba secundaria. Prueba de toxicidad dérmica. ¿Qué producto de nosotros que usamos puede ser alérgico? El lácteo. El lácteo muchas veces no pueden utilizarlo porque a veces hasta puede durar un año su alergia. Entonces, prueba de toxicidad sistémica, ¿cuál sería? Los fármacos que consumimos. El sistémico es cuando consumimos algo, ¿no? Por ejemplo, algún fármaco, algunos son a los AINES, otros son a los antibióticos. Entonces tenemos que estar buscando alternativas para poder hacer sus tratamientos, ¿no? Y pruebas de implantación también, que algunas veces con algún producto, lo sabemos. Ustedes saben que cuando tenemos alergia la primera vez no saben. Yo, por ejemplo, puedo ser alérgica a la penicilina, me colocan la primera vez y bien. La segunda también, pero la tercera puede hacer reacción. Por eso es que cuando uno va, algunas de esas te han puesto penicilina, sí he tomado productos de antibiótico penicilina ya. ¿Cuántas veces? 2 veces, ahí mismo te hacen la prueba también. 3 veces, la cuarta puedes hacer la alergia. Ya no es la primera vez, pues la primera, segunda pasar, la tercera, la cuarta ya no pasa. Entonces por eso ustedes tienen que estar bien seguros. Sí, me he puesto, pero no recuerdo, creo que 1 o 2 veces, mismo te hacen la prueba. No es por lo que llaman, ¿no? Entonces, prueba del uso culpar en dentina también, prueba del uso de endodoncia y prueba del uso de recubrimiento culpar. Por ejemplo, acá siempre le echan la culpa el recubrimiento culpar al ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico es ácido, pues, ¿no? Y cuando estás expuesto la culpa puede dañarlo, pero por eso tenemos que emplear mucho el tiempo nada más. Si ustedes lo dejan mucho tiempo, lo dañan. Entonces, ¿qué dicen? Solamente cuando hay compromiso culpar, en la dentina se graba 5 segundos. 5 segundos más no lo puedes dañar. Porque aparte de que dañas más la culpa, puedes también destruir la colágena de los pares, lo que conserva la piel a los tubos retinales. Y eso lo vamos a entender ya en operatorio. Todo eso, todo esto va arrastrando operatorio, todo lo que vamos haciendo. ¿Ya? Por eso ustedes tienen que leer un poco para poder entender. ¿Ya? Miren, ves ahí. Acá tenemos al látex. Intervalo entre la exposición al agente causante y manifestaciones clínicas varía entre 12 a 48 horas. Periodo de incubación corto 2 días o también puede ser hasta varios años. O sea, ya eres alérgico, vas a tener que usar otro tipo. Lo que me gustaría que hagan algún día ustedes alguna tesis con esto de biocompatibilidad de los guantes látex con los nitrilos. Ver pues que usen, no sé, el nitrilo qué es lo que contiene. No lo sé, pero sí el látex sí sabemos lo que contiene, van a ver ustedes acá. Por ahí está. Sí, usted mencionó que el ácido ortofosfórico en dentina es 5 segundos. Sí. 15. Ya, 15 segundos en el mate y 5 en dentina. Entonces dice, dermatitis irritante primaria depende de la dosis. Esa cuando nos dan las dosis que no son adecuadas también. Reacciones alérgicas depende también de las dosis. Esto es una pápula, ¿no? Sí. Doctora, una pregunta. O sea, si un paciente es alérgico al látex y yo lo trato con guantes de nitrilo, ¿y si es alérgico al nitrilo? Si quiero saber, no sé, pero tendríamos que hacer un trabajo de investigación, pero ¿sabes qué? Eso te tendría que hacer en ratitas. Porque no se puede hacer en vitro, tiene que ser algo clínico. Pero en seres humanos no nos van a permitir, pues nomás no denuncien. En las ratitas sí se pueden hacer. Y sabe bien fácil, porque se le corta la espaldita a las ratitas y se le pone un trocito de guante y se le sutura. Y al otro le pone, a uno de lápiz, al otro puede ser nitrilo, para ver, por ejemplo, conseguimos 100 ratitas, ¿no? 50 con látex y 50 con nitrilo, y vamos a ver las reacciones. Ahí se puede, eso es un trabajo de investigación que puede ser para tesis.
Entonces, y ustedes se van dando cuenta cómo es que salen los trabajos acá, por eso les digo, no sé si el nitrilo qué es lo que En contiene. los trabajos de tesis se pueden incluir vida biológica. Sí, Animales. pero no puedes solamente las ratitas nada más o los cobayos, o sea, los cuyes, después el resto no. Está prohibido por cuestiones éticas. Sí, por ética ya no te permiten, antes usaban perritos, usaban gatos y ahora ya no, ya no. Yo me acuerdo en Cayetano te pagaban los médicos 100 soles por un perrito. Entonces, ¿qué veis ustedes? Los chiquillos pues se cogían los perritos que estaban en la calle y los llevaban a medicina y ahí los anestesiaban, le hacían los cortes y todo demás hasta que los beneficiaron. Entonces ya viene la parte de protección de los animales, se puede trabajar, tiene pena de muerte. Hasta que no maltrata que es un animal te están metiendo preso, por eso es que no se puede. Solamente están permitidos ratitas y en ya, vamos a ver, el látex tiene tiurán, ese es el que produce la leche, pero tendríamos que buscar los componentes de, no he buscado, pero voy a tratar de buscar cuál es el nitrilo, cuáles son sus componentes. Vulcanización, el látex líquido se endurece dentro del hule mediante el uso de sulfuros y calor, pero el tiurán, químico usado en la fábrica de artículos de látex, es el que produce la alergia. Reacciones simples, graves, salpullido e hinchazón. Hay niños a veces que comen algunos alimentos, especialmente a los niños menores de 2 años no se les debe dar sus alimentos de atún, esas cosas encansadas, porque tiene perseverancia y pueden producir eso. Bueno, el jadeo y shock anafiláctico. Cuando ustedes vean un paciente que se desmaya, que le han puesto la anestesia de desmaya, no se asusten. ¿Por qué? Porque eso es desmayo, es hipotimia. Ya, entonces, ¿qué hacen? Como los sillones van a buscar que se puedan inclinar, prenden el muro, inclinan y el paciente y le dan oler alcohol y vuelven sí. Pero aquellos pacientes que usted y te va diciendo, no puedo hablar, siento boca hinchada, siento que escozoso, eso sí es peligroso, porque ese es shock anafiláctico. Eso sí, cuando el paciente está hablando de todas sus reacciones, se puede morir. Por eso siempre nosotros nos recomendaba, si vas a tener tu consultorio, siempre analizar la situación, que no esté muy lejos un centro médico. Vean, para que si te pasa algo, correr con tu paciente, porque tienes 15 minutos nada más para poder salvar al paciente. Pero también hay otros casos que nosotros podemos también hacer reanimación y tener fármacos para poder reanimar al paciente y luego mismo llevarlo al hospital, acercándole. Esta reacción de esa resta puede localizarse cerca de la lesión de contacto a distancia, pre-diagnóstico, pre-parche, todo esto. Y estas son las reacciones que se producen, son las aptas a veces que han recibido algún tratamiento de restauración y sale la carga. También hay sensibilidad al oro, pero es 1% de 1 millón de personas. Antes pues se hacían restauraciones de oro, pero no era el oro de 18 que usamos, sino el oro de 24 que es más maleable. Ya. Esto les cuento una anécdota, eso también hay que tener cuidado, por eso ahora cuando ustedes vayan a los colegios no pueden ir, ya voy a ir a colocar flúor, tienen que pedir el consentimiento informado, el flúor también es alérgico. Nosotros fuimos al colegio César Vallejo, que está en la Victoria, me acuerdo de que hicimos la aplicación a todos los 600 niños, de los 600 como 8 fueron alérgicos, a ellos sí estaban llenitas la boca ya. Y ahí casi nos cae una multa. En esa vez no había consentimiento informado. Nosotros, como nos obligaban a hacer prevención, porque somos de primer nivel, porque es un centro de salud, hablamos con el director nos dio permiso y hicimos las aplicaciones de flúor, sus cubetitas. Y de todos ellos, 8 o 10 hicieron reacciones. Y los papás se fueron contra nosotros. Y nosotros quitamos a nosotros como mujeres, la culpa al médico jefe, porque ellos, o sea, y al médico jefe echan la culpa al ministerio, porque a nosotros nos obligan a hacer. Entonces, haciendo otros olvidos, a las 6 días ya no tenían hasta. Ustedes saben que de 8 o 7 días ya se desaparecen.
pero duele horrible, duele. Como eran niñitos de 5 o 6 años, babeaban pues por el dolor, ¿no? Y entonces, pero duele feo. Y eso generalmente también les sale a ustedes cuando tienen problema de estrés. El estrés también te lleva a y a ver, la concentración de mercurio, acá nos ponen un ejemplo, miren, ven. El producto, por eso no se recomienda comer mucho pescado, mucho producto así, a la semana, 2 veces, nada más, porque tiene un nivel de mercurio alto, productos del mar, ese nivel. Nosotros podemos tener 8 a 10 restauraciones de la amalgama en boca, esto no, que hay esto que por la cafeína, esto tiene mayor mercurio, pero por eso hay que tener cuidado. Promedio nivel de mercurio en la persona es 0.7 y en sangre de las personas 0.3, ¿no? Alerta al níquel. Ustedes han visto, por eso cuando escogen su ropa, tengan cuidado de que los botones no sean de níquel, porque a veces los técnicos dicen, mira, ¿por qué me han revisado, no? O sus hermanos, no los pequeños, ¿no? Porque los pequeños a veces le compran sus pantaloncitos así y son botones de níquel. Y de repente están con alerta y ustedes no saben, eso es el níquel, ¿ya? Eso es. Y también hay alhajas con níquel. Dice, solo el 30% son alérgicos al níquel. ¿Quién lo tiene más? A ver, hombre o mujer, creo que era. Wow. Después el berilio también es otro producto que a veces tiene compuesto en algunas alhajas, o sea, que le decimos nosotros las baratitas, ¿no? Las baratitas que venden así, las no compren, eso hace mucho daño, tiene como se llama, problemas de algunos metales que pueden producir alergia. Y iatrogénesis es lo que nosotros hacemos. A veces no tenemos cuidado con ciertos materiales, en vez de colocar el material bueno, estamos colocando materiales malos al paciente que contiene el berilio, el níquel, y estamos produciendo problemas. Bueno, esto vamos a pasar. Vamos a ver la respuesta principal. Esto es lo que hoy día hemos hecho. ¿Se acuerdan que les decía? Que era que producía la baja velocidad. Miren, ven. La baja velocidad tiene un corte de 6.000 a 20.000 revoluciones sobre minuto. Eso quiere decir que para hacer una calidad nos vamos a demorar un montón. Entonces, todo lo que ustedes ven de verdecito, células agudas que al instante se producen. Lo que es azulito, necrosis, y lo que es rojo es diadectina reparativa. Todos estos son niveles de respuesta. Hasta acá no va a producir nada, o sea que lo que hemos hecho ahora, si hubiera sido un paciente, solamente íbamos a llegar al moderado y luego se resolvía, ¿no? Entonces acá después de 20 días ya apareció, pero esto nos indica que no debemos hacer tratamientos con baja velocidad. Ya tengamos cuidado, no tratamientos en seres humanos. Lo podemos hacer ahora in vitro, sí, para poder hacer, pero esto nos indica bien que no se debe hacer eso. Vamos a ver con alta, miren, ¿ven? Acá no hay un predominio de células agudas, sino algo de necrosis, pero bien bajito, una respuesta mínima es. Entonces, esto es con alta velocidad, las revoluciones de 50.000 a 300.000 revoluciones por minuto. Entonces, nos indica que sí podemos trabajar, pero sí con alta refrigeración. Vamos a ver acá, amalgama, eso ya no se usa ya. Vamos a pasar, porque amalgama ya no usamos tampoco. Ya, acá vamos a ver, resinas compuestas curadas. Cuando dicen curadas, ¿se acuerdan que cuando hemos unido el acrílico con el monómero? Entonces, eso es una reacción curada, auto. Igualito también a resinas auto. Entonces, pero estas resinas, miren dónde llega una respuesta casi ya llegada a la intensa, al tercer grado. Entonces, antes se usaba mucho, pero ahora en la actualidad ya no venden, creo que en el mercado han desaparecido por el problema de que como se llama, produce mucha inflamación, o sea, efectos en la pulpa, ¿no? Y miren la resina que usamos en otra transmisible. Llega a una respuesta mínima de 1. Por eso es que la han retirado
recién autos. Por ejemplo, donde había autos en la sierra. Empecé a beber todavía, creo, en la sierra, porque muchas de personas no tienen luz halógena, ¿no? O sea, luz visible, halógena no LED, porque la halógena ya no existe tampoco. Ya, entonces, ¿Cuál era la lógica, doctora? la halógena era una que funcionaba por filtros, muy buena la lámpara. ¿Y por qué no? Pero ¿cuál era el problema? De que se deterioraban los filtros. Entonces, ustedes saben de que estas luces tienen luces visibles, luz azul y luz infrarrojo. Se malograba y no nos dábamos cuenta y seguía, pero cuando ya le empezaron a examinar a la lámpara, estaba saliendo rayos infrarrojos, que no solamente dañaban a la pulpa, sino al operador, o sea, a los doctores. Por eso es que no podían medirlas y seguían endureciéndose, ¿no? Bonitas quedaban, muy fuerte su luz, todo excelente, pero el problema era por los rayos. Por eso lo retiran del mercado y ahora han quedado las letras, ¿ya? Pues ustedes miren, ven. Y estos son los cementos también, miren, ven. Nosotros tenemos base de resina doble, esto no, porque ya no se usa eso. El ionómero. El ionómero nos dicen que es excelente, pero para si hicieron el trabajo de investigación de biocompatibilidad, mira dónde llegó el cemento ionómero de vidrio. Pasó el grado 3, ¿no? Y miren dónde llegó los otros cementos. Y uno de los mejores fue el cemento policarboxilato. El cemento carboxilato junto con el ionómero de vidrio hacen adhesión química. Son los únicos cementos que te disminuyen la filtración. Porque hay adhesión química, hay intercambio de iones entre el tejido dentario y el mismo material. ¿Ya? Pues entonces, pero ¿cuál es su problema? Su resistencia a la compresión es muy baja. Entonces, tiende a fracturarse rápido. Es bueno por un lado, pero malo por otro. La ensalzaron tanto el cemento y el ionómero de vidrio que era lo mejor y todo, y al final cuando hicieron la biocompatibilidad salió muy alto, uno de los cementos que en realidad producía bastante inflamación. Utilizábamos mucho como cemento base. Y entonces, miren, ve, como cemento base para proteger la pulpa y no protegía nada, mejor es la adhesión. Y así, mire, por eso le puse eso, biocompatibilidad, coeficiente de expansión térmica, todo, propiedades del cemento y ionómero de vidrio, que era lo mejor, este era su componente, pero al final, cuando se hizo, como les digo, la investigación, nada que ver con el cemento y ionómero de vidrio, ¿no? También tiene flúor, ¿no? Nos ayuda bastante, coeficiente muy similar al diente, pero produce inflamación. Luego vamos a hacer, lo que hemos utilizado hoy día ha sido el ácido grabador, ¿no? ¿Se acuerdan que hay estudios que hizo Cancas y hizo Klaver, que en la cual el cemento, o sea, el grabado bien hecho con un adhesivo bien y bien sellado, podía regenerarse, ya no había necesidad de hacer endodoncia, porque ustedes muy bien saben que si hay compromiso, o sea, de la culpa hay que hacer endodoncia, pero ellos no quisieron hacer endodoncia, sino lo protegieron, ¿sí? Al final resultó bien. Entonces, miren, ve, el ácido grabador, ¿qué nos indica acá? 15 segundos y 5 en dentina. Pero si ustedes le colocan más tiempo, mira hasta dónde llegamos, respuesta intensa. Esto quiere decir que hay que saber respetar los tiempos para cada material no producido. Que el ácido, por ser ácido, lesiona en agua la pulpa, pero no hay que hacerlo pues de que llegue hasta el tercer grado de lesión, en la cual se puede necrosar la pulpa, ¿ya? Entonces, respetando los tiempos, como decía, 5 segundos en dentina, 15 en esmalte, vamos a tener sin respuesta, dice usted. ¿Ya? Entonces, no echemos la culpa. Todo el mundo le echa, no, que le colocaste mucho ácido. Claro, le colocó mucho ácido, pero mucho tiempo también. Entonces hay que saber respetar los tiempos del fabricante. Y este es el ácido grabador. Hoy día hemos visto, ¿no? ¿Dónde colocamos? Encima en el esmalte, así van a colocarlo, y luego esperamos 10 segundos. A los 10 segundos que hicimos, le introducimos al esmalte. Entonces, ¿cuánto se está grabando el esmalte? 15 y la dentina 5. Porque si mientras no lavo, el esmalte se sigue grabando, ¿ya? El sistema es hecho acá, todo el borde,
Cabo superficial, espero 10 segundos. A los 10 segundos hemos introducido todo eso, lo que está fuera adentro. En 5 segundos hemos lavado. Y eso tampoco. Entonces, influencia y la edad. Acá también tenemos que ver la edad. ¿Se acuerdan que le dije que el adhesivo tiene dos consistencias, uno líquido y otro medio espesito? Entonces, los pacientes más viejos, dice, tienen menos tejido pulpar que los más jóvenes. ¿Por qué? Porque se va remineralizando y va achicándose todo lo que estaba la pulpa. Puede ser por abrasión, erosión, caries, procedimientos, restauración. La pulpa se reduce de tamaño, ya por estos factores que hay. Acá tenemos a los 55 años de edad, el volumen de tejido no solamente pulpar, sino también todos nos vamos envejeciendo, ¿no? Y miren, un joven a los 25 años. La microfiltración. Entonces, ¿qué es lo que nos produce el problema, como decía, de infección? Es la microfiltración. ¿Y quién lo dice? Plaston y colaboradores en el 71 y el 72. Que alrededor de la restauración, o sea, esta toxicidad de los materiales más se debe a la microfiltración, y la microfiltración que hay bacterias. Eso, la bacteria es la que nos va a llevar a todo problema. Dijo Novici, asociados al 73, también le dice que los tapones tubulares evitan el desarrollo. Él es un investigador que dice de que no debemos retirar toda la zona oscura. Nosotros decimos la capa oscura, la zona oscura, cuando hacemos el ácido, bota toda la capa oscura, pero él dice que se debe quedar. El otro investigador dice que no se debe quedar nada, que se debe limpiar y quedar expuesto los túbulos epiteliales, porque basta que se quede, acá ustedes van a ver, basta que se quede un microorganismo. Antes se me achicó, ¿cómo la hago? Basta que se quede un... Abajo hay unos chiritas. Ajá, ahí. Esta. La otra es. Ah, ya, miren, ¿ven? Entonces es lo que dice ya, ¿no? Que no se debe sacar todo, pero mira lo que dice él. Si se deja uno de los microorganismos en la capa de detritus, que es la capa que está encima de la pulpa, puede desarrollarse más de 100 millones de organismos en las 24 horas. Eso quiere decir que debemos retirar todo, mientras que el otro dice que no. Entonces hay una controversia entre ellas, pero nosotros retiramos todo, por eso hacemos grabado total. Eso se llama hacer grabado total, y el grabado total se hace con adhesivos de quinta. Los de séptima, los de octava, hacen autograbado, lo que dice el otro investigador, ¿ya? Entonces hay corrientes, yo no puedo decir que es bueno y que es malo, pero nosotros hemos hecho trabajo de investigación y lo mejor ha salido no hasta ni grabado total. Un grabado total ha salido lo mejor. Entonces todo esto está hecho en trabajo de investigación. Por eso nosotros decimos, no, tiene que ser grabado total, no hagas el otro grabado porque al final termina infectándose. Entonces ya saben que la hipersensibilidad es por diversos factores: edad, sexo del paciente, edad del diente, cantidad de esclerosis presente. Cuando hablamos de esclerosis de paradigma, ¿ya? Presencia, ausencia de bases de hidroxicalcio. Acá también, antiguamente, y ustedes lo van a ver cuando hasta ahorita se usa, ¿qué hacen? Ay, cerca de la pulpa hay hidróxido de calcio. Pero el hidróxido de calcio no te mejora, es el estado inmunológico del paciente. Si el estado inmunológico del paciente te va a formar buena dentina reparativa. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio tiene 14 de pH. Y el 14 de pH es alcalino y es muy fuerte, con el cruz. ¿Ya? Entonces, eso es falso. Nosotros en MINSA he trabajado 39 años, pues 29 años que nunca he colocado, antes sí colocaba hidróxido de calcio, pero después cuando ya empecé a estar aquí en la facultad, nos enseñaron esta corriente y nosotros ya no usábamos hidróxido de calcio. Y la hipersensibilidad persiste degradación en el enlace micromecánico. Cuando hablamos micromecánico, por ejemplo, el único que hace adición química, ¿quién era? Dos elementos. ¿Cuál era? El ionómero de vidrio y policarboxilato. Después todos los materiales hacen enlace micromecánico. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver en operatorio. Los únicos materiales, enlace químico, o sea, hace
hace el ionómero de vidrio y el policarboxilato. El resto hace adhesión micromecánica. Ya también la exposición de los túbulos, por eso, para la exposición de los túbulos en tinas permeables hay que trabajar con aislamiento absoluto. No se puede trabajar sin aislamiento libre. ¿Cómo? El ionómero de vidrio con el policarboxilato hacen adhesión química o enlace químico. Hay intercambio de iones entre el tejido dentario y el material. También tenemos cargas oclusales excesivas de compuesto cuando hay eso es para operatoria. También para operatoria. Ya, y esto ya parte de los, que eso ya no nos compete, pero sí de operatorio lo vamos a hacer porque es la parte también, pero en realidad hoy día solamente hemos hecho lo que pido. Entonces ya tienen también un trabajo que puedan hacerlo en el trabajo académico. En el trabajo académico, el planteamiento de problemas pueden usar los guantes látex con el electrodo. Busquen artículos y ahí lo pueden llenar y un planteamiento ya salió cada uno.